tardes, ¿cómo están? Em, Parece un tema aburrido, porque si ustedes hubieran querido saber algo de temas legales, no estarían acá, estarían estudiando Derecho, pero es bastante divertido cuando uno lo lleva a la práctica, como acaban de decirlo. O sea que hagan preguntas, porque eso es lo interesante, porque acá no está nada escrito, está todo siempre por aprenderse y ninguna opinión es definitiva. Entonces, y es muy divertido cuando uno va entendiendo por qué son las cosas y lo que va sucediendo y cuáles son las alternativas. Entonces, el título de la clase, la obra audiovisual y el derecho, aburrido, no se me ocurrió algo más divertido. Y empezamos con esto, la ley de propiedad intelectual. ¿Qué es la ley de propiedad intelectual? ¿Qué hace la ley de propiedad intelectual? Protege a todas las obras científicas, literarias y artísticas. En su artículo 1 hace una enumeración no taxativa de todas estas obras. No taxativa, para los que no entiendan, significa que no es exhaustiva, que menciona muchas obras y dice, y todas las demás que sean literarias, científicas o artísticas. En el artículo 1 sí la menciona la obra cinematográfica. No menciona el programa de televisión, no menciona una película animada, no menciona un videojuego, no menciona un producto transmedia. ¿Por qué? Porque es una ley número 11.723. Hoy estamos en la ley 27.000 y pico. Esta es una ley de 1933, que fue reformada muchas veces, pero sigue en esencia siendo la misma ley de hace casi 80 años. Entonces las obras audiovisuales son obras protegidas por ley. Eso es muy importante que sepan. O sea, cuando ustedes digan por qué tienen derecho o qué derechos tienen sobre una película, sobre un programa de televisión, etcétera, es esta ley, que la vamos a tratar de ver un poquito hoy. ¿Qué dice la ley de propiedad intelectual? La ley de propiedad intelectual dice que la obra intelectual es una propiedad, como lo es el auto, como es la casa, como lo es un libro, etcétera. Solamente tiene una característica especial, porque esta obra, que es un intangible siempre, o sea, algo que no es físico, algo que no existe, algo que no se puede tocar, ha sido creada por alguien o por algunas personas. Y para la ley, eso hace que cuando yo tengo una casa, yo tengo derechos patrimoniales sobre mi casa. La puedo vender, la puedo tirar abajo, la puedo reformar, etc. Y lo mismo pasa en derecho audiovisual. Yo a mi película la puedo vender, la puedo alquilar, la puedo licenciar, pero además tengo otra categoría de derechos que se llaman derechos morales. La diferencia entre estos dos es que el derecho moral protege al autor de la obra. Solamente la ley lo hace en beneficio de él y no del dueño de la obra, que pueden ser personas distintas. ¿Ustedes entienden la diferencia entre autor y titular? Autor es quien hace algo. Yo escribo un libro, yo soy el autor, pero yo puedo ceder ese derecho a decirle a Editorial Planeta, edítame el libro, y entonces el titular de derecho de edición no soy yo, porque yo lo cedí, sino es la editorial. Pero eso no quita que yo tenga algún derecho sobre esa obra, independientemente de eso, y eso es el derecho moral. Es muy importante esto de cualquier lado que ustedes se paren del mostrador, si son autores o si son titulares, porque de las dos formas hay derechos a respetar o a ser respetados que no están incluidos en lo que ustedes puedan ceder o vender. Como es un derecho muy particular, el derecho de propiedad intelectual, y ahora vamos a la parte divertida de los casos y ejemplos, tiene límites. Por ejemplo, cuando uno tiene una casa, la puede vender, pero por disposiciones municipales, por ejemplo, no la puede hacer explotar en 1000 pedazos, porque eso afecta a derechos de terceros. En derecho de propiedad intelectual pasa lo mismo. Yo soy el dueño absoluto de mi obra intelectual, de mi película, pero tiene límites. Límites significa que hay algunos casos que otras personas, sin mi autorización, podrán hacer algo con esa obra. Yo marco 3. 1 es la diferencia entre idea y expresión. 2, plazo de duración. Y 3, usos legítimos. Cada una de estas pone límites a mi derecho. Bueno, el régimen de derechos morales, usted cuando es un mundo globalizado hoy, y cuando ustedes producen contenido, por más que lo que hagan para Argentina, se vende en el mundo. En el mundo lo que aplica es la ley americana. Nosotros decimos ley de propiedad intelectual o ley de derecho de autor, para ellos es el copyright.
El copyright tiene la principal diferencia con la ley argentina, que ellos no reconocen en general el derecho moral. Sí lo reconocen para obras visuales, obras plásticas, esculturas, cuadros. Para una película, para un libro, para un programa de televisión, no existe el derecho moral. Si ustedes alguna vez trabajaron para el extranjero, como creadores, pueden haber visto un contrato, alguna vez alguien vio un contrato Work for Hire, cuando los contraten un americano, lo contrata con un contrato Work for Hire que dice, los derechos no son tuyos, son míos. Y son míos desde el mismo momento que yo te contrato a vos, y si por alguna duda vos pensás que no son míos, me lo estás cediendo en este acto. Para la ley argentina nunca va a ser el titular, quien contrata, el autor original de la obra. Va a ser la persona que contrata y entonces va a decir, un contrato argentino, vos creaste la obra, me lo estás cediendo a mí. Es la diferencia entre Work for Hire y derecho copyright y la ley argentina. Derechos morales, ¿qué significa? Hablamos de los derechos morales. Derecho a divulgar la obra o mantenerla inédita. ¿Qué significa esto? Como autor, yo y solo yo tengo la decisión si la publico o no la obra. Para darles un caso extremo, y vamos a hacer una pregunta al aire. ¿Qué les parece a ustedes si yo soy autor de un libro, que lo tengo inédito, caigo en quiebra y vienen mis acreedores, yo soy un muy buen autor, muy conocido, y me dicen, bueno, una forma de repagarme la deuda es que ese libro que vos tenés inédito, lo publiques y con las regalías me pagues las deudas. ¿Ustedes piensan que en Argentina se puede hacer eso? ¿No? ¿Quién dijo no? Levanta la mano. ¿Quién dice que sí? ¿Entendieron la pregunta? ¿No o sí? No, por el derecho moral. O sea, el derecho moral prima sobre el derecho patrimonial. Y si yo publiqué la obra, bueno, vos me podrás embargar las regalías. Pero si yo no la publiqué, vos no la podés publicar. La segunda es muy importante también. Derecho a que se respete la condición de autor. Si yo escribí la obra, o si yo dirigí la película, ya que estamos en la DAC, tengo derecho a que en la película se mencione que yo soy el director o que yo escribí el libro. Y ese derecho, ¿qué pasaría, por ejemplo, otra pregunta al aire, si yo por contrato digo, te contrato como director, pero no vas a salir vos que sos el director? Voy a poner que el director soy yo. ¿Se puede? ¿Qué pasa si escribo eso? Ese contrato no vale. Esa cláusula no vale, es nula. El resto del contrato vale o no, pero esa cláusula se considera, decimos en derecho, no escrita. ¿Por qué? Porque vas contra este derecho. Estos derechos, para que lo entiendan, son irrenunciables y son impagables. Ni por plata, ni por renuncia expresa mía, yo puedo perder ese derecho. Y el último derecho, que es el complicado, es el derecho a que se respete la integridad de la obra. Imagínense ustedes, después lo vamos a ver tal vez con un poco más de detalle, ya que estamos en la DAC, ¿qué problema hay siempre, o se imaginan un problema que hay mucho cuando se contrata un director para una película? ¿Quién tiene la decisión sobre qué? Es importante cuando uno es director. ¿Sobre qué cosa? Sobre el corte final. El corte final es un derecho que en principio uno pensaría que está en contra de la integridad de la obra y es discutible. Hay algunos autores que te van a decir, ese derecho no lo puedes ceder, y hay otras personas que consideran que no es tan así. Porque vamos a ver el caso particular de la película. Entonces, los derechos morales son extrapatrimoniales, son irrenunciables y son imprescriptibles. Esto es así porque son derechos personalísimos para la doctrina argentina. Derechos personalísimos son los derechos más derechos que tiene una persona, o más importantes que tiene una persona, que por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al nombre, todos los derechos que hacen a lo que es una persona como ser humano. Esos derechos uno no los puede renunciar nunca. ¿Qué dicen los americanos? Posner y Landes son dos autores muy importantes de allá y dicen, uno pensaría que por la doctrina argentina, para que entiendan por qué los americanos tienen otra visión, que esos derechos morales a vos como autor te favorecen. Gracias a los derechos morales vos tenés un derecho que no tendrás de otra forma. Lo que dice un americano, que lo ven todos un poco más comercialistas que nosotros, dicen, en definitiva te perjudican como autor.
Porque cuando yo compro una obra que tiene derecho moral, el precio va a ser más bajo, porque yo no puedo disponer todo de la obra. Entonces yo le voy a aplicar una tasa de descuento, del mismo modo que si ustedes van a descontar un cheque a una financiera, no es lo mismo cobrarlo hoy que cobrar, perdón, el cheque es a 20 días, no es lo mismo cobrarlo en 20 días que ir a descontarlo hoy. El cheque hoy vale más barato. La obra con derecho moral para el americano vale más barata. Eso es derecho moral, ¿entendieron todo hasta acá? Bien, vamos al derecho patrimonial, que es la parte económica del derecho. Son independientes entre sí. Es decir, cuando ustedes ven que una obra, una película, un intangible, ¿qué derecho se le puede ocurrir monetizables que tiene una película? ¿Qué se puede hacer con una película? Se puede exhibir, se puede vender, se puede distribuir, reversionar, la remake, la sequel, la prequel. Se puede hacer un caso que yo he visto en contratos, se llama Theme Park Right. Eso es derecho de parque y diversión. Es, por ejemplo, si uno hace una película de superhéroes, darle el derecho a quien compra de hacer un parque en Disney, todos vieron, hacer en Disney un stand o un juego de una película. Hasta ese derecho existe. Productos transmedia, banda sonora, la versión guionada de la película, la versión, la versión novelada de la película, hacer un tie-in entre la película y un libro, si se basa en un libro, hacer documentales en base a la película, hacer programas de televisión, hacer spin-offs, agarrar un personaje de la película y hacer con ese otra serie, otra película, etc. Todos esos derechos son independientes entre sí. ¿Qué significa eso? Que cuando yo quiero comprar esos derechos, los tengo que comprarlos. No basta hacerlo en general. Y eso viene este caso, que es un caso americano del 2001. A partir del 2001, la década del 2000 y 2010, empezaron a aparecer los e-books, que es un formato nuevo para vender, que todos conocen, para vender libros. Y entonces se dio el caso judicial que había una discusión si el autor había cedido el derecho a hacer un ebook o no lo había cedido. ¿Qué dice este caso? Random House versus Rosetta Book. No puede concluirse que la expresión print, publish and sell the work in book form incluye la autorización para editar un ebook. ¿Qué significa esto? En castellano, que si en un contrato decía que la editorial ¿se apagó? No. La editorial tenía derecho para imprimir, publicar y vender un libro en forma de libro, eso no significa que tenía autorización para venderlo en forma de ebook. Debería haber dicho print, publish and sell work in book form or ebook form. La doctrina argentina dice lo mismo. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que cuando yo compro algo, un libro, una película, lo que sea un derecho intelectual, yo tengo que ser exhaustivo en los derechos que yo estoy adquiriendo. Vos me cedés como autor, o como director, o como guionista, si yo digo me cedés los derechos para exhibir la película, ¿se les ocurre a ustedes que tengo yo como productor o como distribuidor el derecho para hacer la remake? No, porque no está explícito. Y la pregunta, en estos dos casos, es ¿qué pasa si yo digo, me vendés todos los derechos que existan o que existieran para adelante? Lo que dice la doctrina argentina es que sería muy fácil, porque una cláusula de un renglón que diga, me cedes todos los derechos que existan o no existan, ahora o en el futuro, para la doctrina argentina esa cláusula no es válida. Tiene que ser exhaustiva, tiene que ser detallada. Entonces tiene que decir todos los derechos que me están cediendo. Y es importante cuando usted lo vean como director o como productor o en el rol que les toque, porque todos estos derechos tienen un precio. Entonces, cuando ustedes ven una cláusula en un contrato y hacen el chequeo de qué están cediendo o qué le están cediendo, bueno, ¿me estás dando la remake? Sí. ¿La remake me la estás dando en el precio que yo quedé para dirigir la película o le vamos a poner otro precio? Ese checklist es importante hacerlo. Cuando digo no están sujetos a números clausus, es una expresión latina que nos encanta hablar los abogados en latín,
que significa que son millones de derechos. Theme Park Ride es un derecho que a nadie se le ocurriría que existe, y existe. Ahora, lo más nuevo que vi, que ya es viejo, porque yo soy abogado y ustedes son productores, son más creativos, productos transmedia que no existían hace creo que 5 años y hoy es como, ¿cómo no vas a hacer producto, cómo no sabes qué es un producto transmedia? Bueno, todo eso son derechos nuevos. Forma de explotación de los derechos patrimoniales. Dice el artículo 2 de la ley. El artículo 1 dijo que son obras intelectuales y ya sabemos que son todas las que tengan un mínimo de aporte creativo. Ustedes pueden imaginarse un cuadro, un libro, un guión, una película, una fotografía, una canción. Todas esas cosas son obras intelectuales. ¿Qué comprende el derecho intelectual? Comprende primero el derecho moral para su autor, que ya lo hemos visto, y después comprende el derecho para el autor o el titular de disponer de ella. Esto significa publicarla, ejecutarla, representarla, exponerla en público, enajenarla, traducirla o adaptarla, o autorizar su traducción y reproducirla en cualquier forma. ¿Cuántos derechos cuentan ahí que tiene el autor o el titular? Los marqué en negrita para que lo vean. ¿9? No, tampoco. Porque cuando ustedes, y lo mismo cuando lean un contrato, cuando leen una ley, tienen que tener cuidado cuando ven el final. Porque ¿qué dice al final? Reproducirla en cualquier forma. Es en cualquier forma, está diciendo no son 9, no son 10, son millones, son todas las que existan. Si se inventa una nueva, es mía. Lo mismo cuando ustedes vean en un contrato, aunque con la aclaración que ya les dije, la doctrina argentina, yo cuando hago un contrato de este tipo, por ejemplo el contrato del director, y suponiendo que el director me cedió todos los derechos, que no siempre es cierto, va a depender siempre del proyecto, pero suponiendo que fuera eso, yo digo, bueno, vos director me cedes a mi productor todos los derechos de la película, que incluyen exhibirla, distribuirla, reproducirla por cualquier forma y por cualquier medio, que sea cine, que sea tele, que sea cable, que sea VOD, que sea IST. Todos los medios de reproducción son míos. Segundo, me cede los derechos para hacer la remake, la sequel, la prequel, la obra de teatro, el producto transmedia, el derecho a parque de diversiones, etc. Tercero, me das otros derechos, como por ejemplo hacer sponsoreo de la película. Me das el derecho, que saben que es el sponsoreo, es meter un PNT adentro de la película. Filmo una escena de una persecución de un auto y el auto es un BMW. Y el BMW llegó a un acuerdo conmigo en el cual yo pongo su producto de una forma razonablemente bien en la película y ellos me pagan. Ahí hay un problema en la ley argentina, no es el objeto de esta clase, pero ténganlo presente, o lo vamos a hacer objeto de esta clase, que si en una película que recibe apoyo del Inca, estas cosas tienen que estar cuidadas porque en teoría no se puede. Se puede si está cuidado, pero no puede ser un producto, la película no puede ser una publicidad porque el público no financia eso. Pero sí existen, y de hecho se hace, el PNT. En televisión existe desde siempre. Sí, publicidad no tradicional es PNT. Se llama así en películas, no sé, en televisión, no sé si en cine le dicen de la misma forma. Pero se llama sponsoreo. Y no solamente en la película, porque si no, ustedes ven las películas de superhéroes, cuando McDonald's saca la cajita feliz del dibujito de Disney, eso también es sponsoreo. Eso obviamente se paga, y obviamente para que Disney tenga ese derecho, es que lo tiene por contrato. Entonces hablamos que es la obra intelectual, que una película, un programa de televisión o una obra intelectual, que eso hace nacer dos derechos en cabeza de su autor o titular. Uno es un derecho moral, que lo tiene ¿quién? Entre todos y en voz alta, el autor. Y el derecho de propiedad intelectual, que lo tiene, el patrimonial, que lo tiene el titular. Que pueden no coincidir. El titular originario es el autor, pero lo puede haber cedido. Perfecto. Pero este derecho, que he dicho que es amplísimo, que es toda la forma de explotación de una obra, tiene límites. Y ahora vamos a ese tema en límites. A los americanos dicen que
tiene una justificación económica, esto de los límites, que se llama un premio Nobel de Economía, se llama Ronald Coase, en 1960, escribió un artículo que se llama El problema del costo social. Y él dice que toda transacción tiene un costo. Para yo comprar un derecho de una película, tengo que averiguar quién es el director, ahora vamos a ver quiénes son las personas, los dueños de una película, tengo que contratar a un abogado para que haga el contrato, tengo que ir a registrarlo, tengo que hacer un montón de trámites y todos esos trámites tienen costos. Entonces, en algunas circunstancias, dice esta persona, es justo, o es mejor, o es eficiente que la ley diga, acá no te tengo que pedir permiso. Porque si yo te tuviera que pedir permiso, el costo de pedirte permiso es tan alto que vuelve ineficiente el uso. Esta justificación económica, por ejemplo, es la que justifica la existencia de la DAC. ¿Por qué? ¿Qué hace la DAC? O DAC, SADAIC, Argentores, etc. Lo que hace la DAC, SADAIC, Argentores, etc., es recaudar un uso que para el autor es muy difícil de recaudar. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, pero cuando uno exhibe una película en cine o en televisión, el emisor de la película en cine o en televisión cobra entrada. Una parte de esa entrada por ley va a la DAC, otra va a Argentores, que es la Sociedad de Gestión Colectiva de los Escritores, otra va a SADAIC, que es la Sociedad de Gestión Colectiva de los Músicos, otra va a SAJAI, que es la Sociedad Colectiva de los Actores. Y si cada director, autor o actor tuviera que negociar él en persona con cada restaurante de Argentina que pasa en la televisión, porque los restaurantes pagan esto, con cada sala de cine que hace esto, con cada, ya no existen los videoclubs, con cada canal de televisión, etcétera, se vuelve ineficiente. Entonces es mejor que haya una entidad que la agrupe y recaude este derecho. Primer límite. Os hemos dicho que tienen límites. Hemos dicho que el primero es idea versus expresión de la idea. Lo que dice la ley es que la ley no protege ideas. Es decir, yo puedo tener la mejor idea y la más brillante idea para una película de la historia y la cuento acá en público y cualquiera de ustedes puede ir y hacer esa película. Porque la idea no está protegida. Lo que sí está protegida es la expresión de la idea. Si yo esa idea la escribí en un guión y se los muestro al guión, ustedes no pueden ir a hacer esa película en base a mi guión. La idea es libre, la expresión está protegida. Lo segundo sería plagio. Ahora, esto, que lo dice la ley, es más fácil explicarlo en teoría que en el caso práctico, y por eso traje casos prácticos. Entonces tenemos a la izquierda dos películas del mismo año, que se basan las dos en un hecho de no ficción, perdón, en un hecho real, que es el caso de In Cold Blood, a sangre fría, que es una serie de asesinatos que ocurrieron en Estados Unidos, perdón, un asesinato de toda una familia que ocurrió en Estados Unidos, que fue a investigarlo Truman Capote, que es un autor muy reconocido, y escribió un libro en base a eso. Entonces, hay dos películas sobre el mismo tema. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que puede haber dos películas sobre el mismo tema? Porque la idea no está protegida. Y en esto también está, los hechos reales no están protegidos tampoco. O sea, si hay un hecho real sobre el cual alguien hace una película, eso no implica que una tercera persona no pueda hacer una película sobre el mismo hecho real. Esto es un caso de eso. ¿Dónde está la trampa ahí? Que cuando uno hace una película, o un libro, o un programa de televisión, necesariamente dramatiza. Porque uno no conoce o toma un hecho que es de la vida real, ustedes son los creativos, no yo, y con eso no te alcanza para hacer una película. O hay muchas cosas que vos no sabes del hecho real que ocurrió y los inventás. Ese es otro problema que lo vamos a ver después, pero ahora en la parte estrictamente creativa puede haber dos películas sobre un mismo hecho real, pero no necesariamente iguales. Ahora, si yo en un guión, por ejemplo, que es más fácil de verlo, dramatizo un personaje, por ejemplo, hay dos comisarios corruptos en un robo y a mí no me alcanza una película de 120 minutos, ahora vamos ahí a un micrófono, no me alcanza una película de 120 minutos a hacer, desarrollar esos dos personajes, hago uno solo. Y después viene otro autor y dice, che, la verdad que lo resolvió muy bien este autor y hace lo mismo que yo, ¿qué les parece que hay ahí? Plagio. Porque tomó el elemento no real, el elemento creativo mío, lo tomó.
¿Alguna pregunta allá? Hola, ¿qué tal? Sí, no sé si ya lo explicaste, pero mi pregunta es lo que vos dijiste de los hechos reales que no tienen derechos y eso con respecto a los diarios, televisión, periódicos, yo puedo tomar algo de esas noticias y rehacerlo o tengo que pagar derechos o es una situación medio libre. Es muy buena la pregunta. Lo que está protegido es el hecho real. Perdón, lo que es libre es el hecho real. O sea, hay un robo al banco muy famoso o hay un asesinato muy famoso que conmovió a la sociedad. Y vos vas a investigar como autor, de hecho yo estuve en varios proyectos donde pasó eso, y el autor se va a basar en artículos periodísticos, en programas documentales, en el expediente judicial, es muy importante hacerlo, en un montón de elementos. Y con eso lo va a meter todo en su cabeza y va a ser un guión. Eso es perfectamente libre y no te deje pagarle a nadie. De hecho, si vos te basás en un libro de no ficción, tampoco necesitas autorización del autor. Lo vamos a ver después por qué si lo pedís igual. Ahora, eso es en la etapa del armado del guión. Después, cuando haces la película, no puedes mostrar escena del documental, no puedes mostrar el diario, porque eso está protegido. O sea, el material bruto es libre de usar. Después las imágenes en archivo, todo eso tienen un dueño y las tenés que pagar. Imagínate para pensarlo, no sé, tomás el expediente judicial y ves quiénes eran las personas, cómo eran físicamente, etcétera, y lo reproducís a tu forma y a tu modo de ver. Pero no podés usar ese material. ¿Se entendió la diferencia? Esto es hecho real. Ah, perdón, otra pregunta acá. Eso en cuanto al hecho real. Y si se basa en una idea y el recorrido de esa idea, el guión es totalmente diverso, distinto al guión de la otra película o serie. Es el ejemplo de la derecha. Tenemos dos películas, creo que son casi del mismo año. Una de Impacto Profundo y otra Armagedón. Las dos son la misma idea. Hay un meteorito que viene a la Tierra y va a destruir todo. Las dos películas son distintas. La idea central de la película obviamente es igual. Pero nada de eso impide que se hayan hecho dos películas iguales. De hecho, lo que debe haber sucedido acá es que como uno va con la idea por productor a productor, a uno le encantó tu idea, pero no le gustó tu guión, o dijo, la verdad está bárbara tu idea, pero yo tengo un escritor mucho mejor o más barato, y la hago de otro modo. Y no hay ningún reclamo ahí. Esa es idea, esto es estrictamente idea versus idea. Esto es hecho real. Acá tengo una pregunta en el aula virtual. Pregunta Luciana si la ley de propiedad intelectual aplica también para la publicidad. Para todo. La ley de propiedad intelectual para todo. Y por eso dije que es no taxativa. El día de mañana van a ser, no sé, películas 3D o películas inmersivas, lo que sea, y la ley nunca las previó, porque no podía hacerlo porque no existía. Pero ustedes ya saben que está protegido. Cualquier obra que tenga un mínimo de aporte creativo es una obra intelectual y está protegida. Y algo que no expliqué, pero es casi obvio, que en eso no hay consideraciones ni estéticas ni morales. Yo soy un pésimo dibujante y voy a hacer un pésimo dibujo, pero eso no implica que esa obra no esté protegida. Y lo mismo, que es una discusión muy vieja en Argentina, de la época donde existía la censura, ¿qué pasaría, por ejemplo, una película pornográfica? ¿Está protegida o no? En una época en Argentina se decía no está protegida porque es inmoral. En esa época se considera inmoral. No importa tu criterio moral o no. De hecho, hay un fallo muy famoso que la obra Lolita le negaron derecho intelectual porque decían que era inmoral. Pese a que era una obra de un reconocidísimo autor que tenía todo un desarrollo distinto, no era exactamente eso lo que quería escribir el autor, y los jueces reconocieron que la obra artísticamente era increíble. Y justamente por eso la castigaron aún más, porque dijeron, como es tan buen autor, sus perversiones son mucho más creíbles. Un fallo de 1957. Pero en ese caso no se había discutido la propiedad intelectual, sino que se había discutido si el libro podía ser vendido al público. Cuando dijo que no, violaba el derecho moral del autor y también su libertad de expresión, que lo vamos a ver después. Pero entonces toda obra está protegida.
Vamos a un caso americano. Me encantan los casos. En Estados Unidos tiene mucho más desarrollada la industria cinematográfica y por lo tanto hay muchísimos más litigios. En Argentina hay menos litigios porque tenemos menos películas, pero existen. Pero vamos a un caso americano. Esta es una película que se llama Disturbia, 2007, de Steven Spielberg. Y se basa en una película que se llama Rear Window, La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock. Y las dos se basan, que eso, hasta ahí en un cuento que se llama It Had to Be Murder, de Cornell Woolrich. Entonces, ¿qué hizo Cornell Woolrich? Hace muchos años, con una película muy vieja, él escribió, no sé si un cuento, un libro, que se llama Tiene que ser asesinato. Se lo vendió a un productor, o a Alfred Hitchcock, no sé quién la produjo, y en base a ese cuento, Alfred Hitchcock hizo su película, Una ventana indiscreta. Después vino Steven Spielberg, que obviamente vio esa película o la conocía, e hizo su película Disturbia. ¿Quién demandó? ¿Los herederos de Hitchcock? No, los herederos del autor de la obra. Porque dice, tu película está basada en una película que está basada en mi libro. Estás plagiando. ¿Qué dice el tribunal? Leo en castellano. Los puntos principales son similares, pero en un nivel de generalidad no protegida. O sea, la idea central de la película, hay una idea central que es tan general, o que es una idea, y entonces no está protegida. Y después dice, en lo que respecta al desarrollo de la obra, Disturbia está llena de subplots, o sea, de subargumentos. Y la historia no tiene, el cuento es un cuento corto, no tiene ninguno. La forma de presentar la historia y el mood son estáticos y tensos, y mientras que en Disturbia es más dinámico y está lleno de humor y romance juvenil. Entonces no son iguales. Yo no te robé, o Steven Spielberg no te robé, y la demanda se rechaza. Ahora, dije más temprano, perdón, que en una obra basada en hechos reales no necesariamente, si está basada en... Dije que los hechos reales no están protegidos. Entonces, si vos escribiste un libro sobre un hecho real, yo puedo basar mi película en el libro y no hay plagio. Salvo que yo tome algún elemento creativo tuyo. O sea, si es un libro de no ficción, no hay elementos creativos. Yo conté un documental, La Ruta del Dinero K, El Señor de la Corte, algún libro, El Pibe, La Vida de Mauricio Macri. Todos esos son libros de no ficción, libros periodísticos. Yo puedo basar mi película en eso. Ahora, ¿por qué compro de todos modos el derecho? Hay un autor, Tim Wu, que dice, las explicaciones da tres. La primera, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta en general para el cine y la vida, porque el precio de los derechos es bajo en relación al presupuesto total de la obra audiovisual. Si yo tengo una película que me cuesta 30 millones de pesos y con 100.000 pesos compro los derechos del libro y me olvido de cualquier problema, ¿qué voy a hacer? Compro los derechos del libro y no tengo ningún problema, porque todos estos temas son discutibles. Entonces el autor me puede venir a reclamar del libro y tendrás que ir a pelear con un abogado judicialmente a ver quién tiene razón. De hecho, yo no conozco casos argentinos que haya habido sobre esto. Entonces vos tenés un litigio, pagar abogados, posibilidad cierta de que te paren la película, problemas de mil tipos, problemas de relaciones públicas en la prensa, etc. Me costó 30 millones de pesos la película, pago 100.000 pesos al autor y me olvido. Segundo, es una señal a los competidores. Cuando alguien compra un guión, yo sé que no sé cómo funciona bien en Estados Unidos, en Argentina, pero sé que el guionista va de productora en productora pasando su guión. Llega un momento que alguien se lo compra. En Estados Unidos lo mismo, hay agentes, va y viene, y entonces todo el mundo más o menos sabe que tal autor tiene tal guión. El momento que alguien lo compra, inmediatamente sacan nota de prensa. ¿Para qué? Para avisarle a todos, yo voy a producir esta película. Y lo mismo pasa basado en un hecho no ficción. Yo compro los derechos del autor para contarle a todos mis competidores que yo voy a hacer esa película. No la hagan ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque podrían hacerla. Ustedes tienen todo derecho a hacerla. Evita juicios. Y la última,
también es obvia, me permite subirme al éxito de la obra preexistente. En este ejemplo, esta película que puse de Blind Side es de un autor muy famoso americano, que vende mucho en la librería. Entonces, cuando yo le compro los derechos a él, me estoy subiendo a su éxito. No es cualquier película basada en esos hechos reales. Es una película basada en el libro que escribió este señor que es muy famoso. Hay un límite a este límite. Idea versus expresión de la idea. Que se llama, un concepto que no existe aquí en Argentina, que se llama passing off. Que es como hacer pasar como que es. O una imitación, demasiada imitación. Ustedes ven acá dos películas. Una es Transformers, que es una película de alto presupuesto americana, y la otra es Transformers. ¿Qué pasa acá? Hay un estudio americano que se dedica, y le sale bastante bien, a hacer películas parecidas a las películas que van a ser éxito de taquilla, con un argumento muy sencillo. Si yo quiero hacer una película, mi hijo quiere ver Transformers, tiene 6 años, no entiende nada. Bueno, le pongo esta que es lo mismo que esta, y esta está en el videoclub y esta está en el cine. Entonces, como hay cierto público que no tiene tanto poder de discernimiento, o le da lo mismo, y entonces esta película se puede subir al éxito de esta. Otras películas de este estudio, Age of the Hobbits, Snakes on a Train y Alan Quatermain and the Temple of Skulls. Una es para El Señor de los Anillos, otra para Snakes on a Plane y la última para una película de Indiana Jones. Tuvo problemas esta productora, pero generalmente sale bien adelante. ¿Por qué? Tuvo algún juicio donde le dijeron que no, que exageró. Pero es para que entiendan la diferencia nomás. Segundo límite es el plazo. Las obras intelectuales no duran para siempre. Tienen un plazo de protección. Llega un momento que cualquiera puede usarla libremente. Y esto es lo que diferencia, ustedes lo deben haber escuchado alguna vez, el dominio público del dominio privado. Dominio privado es cuando yo tengo que pedir autorización y o pagar. Autorización y pagar, pero puede ser autorización y no pagar. El dominio público es libre, con la trampa que en Argentina no es gratuito. En Estados Unidos dicen que el compositor de películas más famoso que existe, o el más popular, es Mozart. ¿Por qué? Porque Mozart está en el dominio público y en Estados Unidos el dominio público es gratuito. Entonces, si yo incluyo una composición de Mozart en mi película, no pago nada. Si yo lo contrato a Carlitos para hacer la música de mi película, tengo que pagarla. En Argentina existe el Fondo Nacional de las Artes, que cualquier uso de una obra que esté en el dominio público es perfectamente libre de uso, no necesita autorización de nadie, pero tengo que pagarle. Entonces, si yo quiero hacer una apuesta de una obra de Shakespeare, quiero incluir fotografías antiguas en un libro mío, quiero incluir cuadros del dominio público teóricamente en una película, o quiero usar a Mozart en mi película, por todo eso tengo que pagar. Por ejemplo, si fue en el caso más típico, si yo uso un compositor de música clásica muerto hace 200 años en mi película, yo tengo que ir a SADAIC, como iría para un tema de Luis Miguel, y tengo que pagar ahí. Simplemente se paga el mínimo y va a SADAIC, al Fondo Nacional de las Artes. Y nadie me puede decir no usarlo. Si yo quiero usar Luis Miguel en mi película, SADAIC, primero que todo, pide autorización y pregunta cuánto. Son dos cosas distintas. El plazo de protección generalmente en derechos intelectuales son 70 años. Desde la muerte del último de los autores. Como estamos en la DAC y hablamos de programas de televisión y películas, después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero autores se consideran 3 personas, que son el productor, el director y el guionista. 70 años de la muerte del último de ellos, la película está en el dominio público. Eso es en Argentina, hay otros países con otros plazos. Uruguay tiene plazos más cortos, Estados Unidos tiene plazos más largos. Pregunta ya. Hola, buenas tardes. Mencionaste el tema de pinturas, ¿no? La pintura que lo tiene una colección o una persona, porque, o sea, ¿cómo consigo el derecho de la pintura?
Si yo soy dueña del cuadro, ¿tendría libertad total de ponerlo en una película, por ejemplo? No, porque que hemos dicho al principio que los derechos intelectuales se dividen entre derechos morales y derechos patrimoniales. Y hay una trampa en los cuadros. Perdón, no es el punto, me confundí yo el punto. El punto es otro. ¿Qué hemos dicho nosotros cuando uno compra algo? Que tiene que ser exhaustiva la compra. El hecho de que vos compres un cuadro no te da el derecho a reproducirlo. Es un derecho distinto que vos podés haberlo adquirido el autor, pero probablemente no lo hayas adquirido. Yo te vendo el cuadro y vos tenés derecho a ponerlo en tu casa, pero no tenés derecho a incluirlo en una película. No tenés derecho a hacer una postal sobre ese cuadro, no tenés derecho a hacer tazas sobre ese cuadro, no tenés derecho a hacer nada sobre ese cuadro. La reproducción del cuadro es de su autor. Vos podés, por ejemplo, después de esta clase, ninguno de ustedes va a comprar un cuadro para incluir porque les gustó como director de arte o como productor para meterlo en su película y no va a obtener de su autor un release que diga, con la compra del cuadro, yo puedo incluirlo en mi película. Porque después de esta clase estarías desaprobado. Antes no, pero después sí. Entonces, ¿por qué? Porque vos tenés que poner precisamente qué vas a hacer. Eso cuando es el caso fácil. Vos vas a comprar un cuadro en, no sé, al autor porque te gustó tanto que lo querés poner en tu película o en tu publicidad, en lo que sea. Entonces vos tenés que obtener de él algo que se llama release, que acá en Argentina se usa el término americano. Release es una autorización, es un contratito, una carta. Puede ser sencilla, la puede hacer un abogado súper famoso, la podés hacer vos, pero tiene que ser clarísima qué estás haciendo. Yo te autorizo a usar el cuadro tal, la forma más fácil es que adjunto foto, en mi película, largometraje, bla, bla, bla. Y ahí no tenés problema. Otros casos de ciudad, si lo compraste en una casa de antigüedades, es un problema. Otra forma muy fácil de ver esto, dominio público y pagante, es ir a un museo. Vos vas a un museo, el museo tiene el nombre del autor, cuándo falleció, sabés que si falleció hace menos de 70 años está en el dominio privado, y necesita autorización del autor. Si se murió hace 100 años no necesita autorización de nadie. Los museos muchas veces hacen, como una trampa, y me pasó varias veces, de que sin ningún derecho para mí, ellos te autorizan a usar el cuadro en una película, o en una publicidad, o en lo que sea. Y vos les decís, pero señor museo, ¿cuándo se murió el autor? No, hace 50 años, pero es de mi colección y entonces yo tengo derecho a dártelo. A mí, o sea, yo hasta ahí, cuando me vienen a plantear eso, yo digo, bueno, dejemos de preguntar, porque si le haces la siguiente pregunta, mostrame el papelito del autor, no lo van a tener seguramente. Y entonces cuando uno hace pregunta incómoda cuya respuesta lo perjudica, no la hace. Entonces le digo al cliente o a quien me va a hacer la pregunta, bueno, vos estás teniendo una autorización de un museo y no estás teniendo la autorización del autor. Vos necesitas la autorización del autor. O por ejemplo, si fuera una galería de arte, lo mismo. Mejor que nada es tener algo. Por lo menos para decir, no fui a la clase de la DAC sobre obra audiovisual y yo creía que con ese papelito me alcanzaba. ¿Otra pregunta por allá? Y sobre la curaduría, porque ha pasado de tener que filmar una escena dentro de un museo. Uno puede tomar la precaución de la cantidad de años de los autores, pero también hay una selección. Eso, digamos, uno no pregunta ni indagaría, pero en este momento me surge la duda si uno, además de la autorización del museo, tendría que tener la autorización del curador también. No, del curador no. Es muy buena pregunta, porque las bases de datos también están protegidas por el derecho de autor. Hay algo creativo en eso, pero no hace falta. El curador no hace falta. Seguramente que no. Pero seguramente, si uno es inteligente, le daría lo apalabraría, porque uno siempre tiene que tratar de pensar de no tener conflictos con esto. Si hay buena onda, no sé, para mí no hace falta, pero como release se evita todo. ¿Qué pasa si hay más de un autor? Ejemplos. ¿Qué hice yo? Sí. Bueno, les di el tema, ya lo dije, en una película no me basta la autorización del guionista, necesito también la directora del productor.
Francisco, perdón, una pregunta con respecto a eso, porque recién enumeraste como autor al guionista, al director y al productor de una obra audiovisual. Creo que me estoy metiendo en un lío, pero existe la DAC para recaudar en función de la autoría de los directores y argentores para los guionistas. ¿Qué pasa en Argentina con los productores, digamos? ¿Y cuál es el límite del derecho de autor del productor en función de su propiedad o de su autoría? Primero repaso. La ley, lo que dice la ley es, en una película de largometraje, los autores son el director, el guionista, el productor, y si fuera un musical, el compositor de la música. Si la película no es musical, tiene un compositor, pero ese compositor no es autor de la película. ¿Se entiende la diferencia? Es el autor de la música, pero no de la película. Ahora, si la película es un musical, también es autor de la película. Y es un tema controvertido porque lo que la ley habla es de la película de largometraje. No dice la publicidad quién es el autor, ni del programa de televisión quién es el autor, ni de un videojuego quiénes son los autores. Porque uno me podría decir, yo no entiendo nada de nada, pero en animación, tal vez el jefe de animadores o el que hace modelaje 3D es tan autor como el guionista, el director y el productor. Pero como la ley no lo resuelve, es una pregunta complicada de responder. Una cosa es que vos seas autor y otra cosa es que vos tengas derecho a las regalías por exhibición pública. Derecho a exhibición de regalías públicas las tenés porque hay una ley para la DAC, para SADIC, para Argentores, que dice que tienen derecho a regalías por exhibición pública, determina las tasas y pagan. Los productores no tienen esa ley en Argentina y entonces no tienen derecho a la exhibición pública. Y como no tienen derecho a la regalía por exhibición pública, se me ocurre que un productor a título particular no puede ir a un cine y decirle, che, me debes no sé cuánto porque además de que me compraste la película, cuando la exhibiste me tenías que pagar. Me parece que no hay ese derecho, porque no está por ley. Espera el micrófono. Perdón. No te había visto con el micrófono. Sí, te quería hacer una consulta. Anteriormente habías dicho que cuando uno como guionista, que con el tema con respecto a los casos reales, ¿qué pasa con las leyendas que son urbanas, populares, mitos? Que es un folclore, por ejemplo, no sé, la Salamanca, el hombre, el lobizón, como hizo Leonardo Fabio. ¿Qué pasa cuando uno escribe sobre un mito popular que sabes que fue de boca en boca, que no sé? Es más fácil la respuesta porque la particularidad que tiene una leyenda, yo no sé nada tampoco de letras, o el folclore, es que se considera que no tiene autor. Entonces no le puedo pedir autorización a nadie. Es un saber popular, una leyenda popular, que viene de hace 15 años, hace 200, pero no tiene autor. Claro, pero uno antes, por ejemplo, de empezar a escribir sobre una leyenda o mitos y leyendas Sí. urbanas de Argentina, bueno, está el medio de comunicación internet que tenés que chequear a Sí. ver si ya alguien lo filmó o si ya hay libros, para después vos, digamos, yo hoy me quiero hacer, no sé, el chupacabra. Perfecto. Pero ya hemos dicho que en historia real no importa si alguien lo filmó antes ya. O sea, vos podés hacer una, no sé, ¿qué se me ocurre? Vos podés hacer plata quemada, ¿viste? Basada en hechos reales, y vos podrías hacer una nueva, no sé, se me ocurren mil ejemplos, el que se cayó en el avión en el medio del río y Tom Hanks hizo una película, vos podrías hacer perfectamente una película. Hay otro tema que es retrato de personas reales, que lo vamos a tratar en esta clase, pero más adelante. Estoy hablando solamente del hecho en sí. Vos podés hacer no importa que haya alguien hecho una película sobre la Salamanca o el Chupacabras, porque es una leyenda popular argentina que no tiene autor. Distinto fuera si fuera un cuento que alguien creó un personaje, en cuyo caso tiene un autor y si, está en el dominio privado en esta autorización, pero el folclore en sí no tiene autor. O sea que, digamos, para resolver este problema o evitarse complicaciones, es conveniente poner basado en leyendas urbanas o basado en folclore, cuando uno, digamos, escribe, para aclarar que esto está basado sobre un mito popular. Sí, a ver, si yo digo, viste, Harry Potter basado en un libro, en un dicho, una leyenda popular, me van a caer con 500 abogados encima,
por más que yo escriba que sea basado en leyenda popular. El disclaimer, lo vamos a ver, es bueno para algunas cosas, pero no para esto. Si es basado en un hecho folclórico, una leyenda popular, no le tenés que pedir autorización a nadie. Es justamente el folclore el típico caso del dominio público, porque no importa cuándo se creó, no tiene autor. Perdón, hay una pregunta acá y había una allá, ¿no? Yo quería preguntar justamente qué sucedía cuando hay una película basada en un personaje real que vive y en el cual se muestran partes documentales de un hecho de la vida de ese individuo. Es muy buena pregunta y la vamos a tratar un poquito más adelante. Sí, mi duda era sobre tiempo de uso. Sobre películas estamos habituados que en diferentes territorios tenés ciertos tiempos que puedes utilizar una película. Perdón, te voy a interrumpir. Eso es una leyenda urbana y forma parte del folclore. Está bien, pero estaba enumerado tiempo de uso, por eso lo pregunto. No. Y, tu pregunta es buenísima porque es la pregunta que me la hacen todo el día, que me preguntan a mí, me dicen, a ver, sí, pero vos no tenés en cuenta que la ley te autoriza un cierto límite de segundos que podés usar gratuitamente. Y le digo, mirá, no lo dice la ley. No, pero a mí me contaron, viste, que si vos usas menos de 2 minutos, está todo bien. No, está todo mal. Tiempo de uso es, el límite es el plazo, te estoy diciendo. Es la diferencia. Si el autor se murió hace 71 años, su obra, toda su obra, no importa el plazo, está en el dominio público. Y la puede usar todo lo que quieras y la forma que vos quieras. Si la obra está en el dominio privado, vos no podés usar ni un segundo. Que ahora vamos a explicar que en realidad el uso legítimo es justamente este punto. Pero para que lo tengan clarísimo desde el punto de ya, y porque están desaprobados de vuelta en esta clase de la DAC, eso de que me contó mi primo que es abogado que yo puedo usar hasta 2 minutos, no es cierto. ¿Puedo desarrollar un poco más Sí. hacia pintura? Si yo tengo 2 obras a utilizar dentro de una película, Sí. una es una película que murieron sus 3 autores hace 70 años, Sí. y otra es una pintura que murió su autor hace 70 años. Sí. Me es más barato utilizar la película porque no le tengo que pagar a nadie y no necesito autorización, y la pintura igual le tengo que pagar al Fondo Nacional de las Artes. En realidad, en los dos casos le tenés que pagar al Fondo Nacional de las Artes. En ese caso, me están filmando, yo ni siquiera le pregunto al Fondo Nacional de las Artes. Me imagino que puedo usarla. Una cosa es que yo haga un libro de una novela de Cervantes y que está tarifado en cuánto tengo que pagar, y otra cosa es que yo use una pintura de Rembrandt, una reproducción obviamente de mi película, y yo vaya al Fondo Nacional de las Artes para decirle, che, ¿cuánto me va a cobrar por esto? No. El Fondo Nacional de las Artes tiene usos tarifados, y acordate siempre que es sin autorización. O sea, vos no tenés que pedir autorización al Fondo Nacional de las Artes. En todo caso, te podrán decir este uso en particular que no estaba tarifado, y si no está tarifado para mí no hay que pagarlo, me des plata, pero nunca te pueden decir podés o no usarlo. Perdón, ¿está contestada? Sí, perfecto. Sí, quería agregar en el caso de la autoría de los films, si estaba actualmente considerado como autor de la imagen el director de fotografía, y en el caso de la actuación, porque yo sé que en el caso de los actores también al venderse nuevamente siguen percibiendo honorarios. La primera pregunta, no, el director de fotografía no es autor, pese a que hay películas donde el director de fotografía es como una estrella y es muy importante, pero como no está en la ley, no es autor. La segunda pregunta, el actor sí tiene derecho a regalías, pero no por ser autor de la obra, sino por ser su intérprete. De la misma forma que el músico tiene derecho el intérprete musical tiene derecho a regalías, pero no por ser autor de la composición, sino por un derecho distinto que se llama derecho intérprete, que es parecido a un derecho intelectual, pero no lo es. Perdón, y una cosa, no tenés que conseguir la autorización del actor, directamente se paga. Y no lo pagas vos como productor, sino lo paga quien exhibe. Lo mismo con DAC, con SADAIC, con Argentores, con etcétera. El productor no paga ese derecho. No es un problema de él. Lo paga quien exhibe la película. Que la paga en un restaurante, en un hotel, en un avión, donde sea, pero no es problema mío como productor. Sí. Tengo una pregunta que es parecida a esa, que tiene que ver con los intérpretes, pero en el caso de una película,
Suponte que la película ya pasaron los 70 años y los autores están todos muertos, ya no hay ningún problema. No, perdón. De vuelta, ¿no? Ahora te dejo hacer la pregunta. Que el autor esté muerto no significa que la obra esté en el dominio público. Tiene que haber pasado 70 años. No matemos a los autores innecesariamente. Bueno, estamos en esa condición, pero no tenemos físicamente la película. Y el que tiene el negativo o el coso tiene... Buenísima la pregunta. Y otra vez pasa con los museos. Los museos argentinos lo cobran muy barato. Yo hace poco tuve que pedir autorización y te cobran, no sé, $20, usar todos los cuadros que quieras en tu película. O no sé, 30, una cosa ridícula. O sea, toma, te pago todo lo que quieras y déjame usarla. Hay muchos museos extranjeros o gente que tiene material de archivo que te dice, yo por ser el dueño del archivo o ser el dueño de la pintura, te cobro para autorizarte el uso. Y la respuesta ya la tenés porque la acabas de aprender en la clase. Que vos tengas el derecho patrimonial sobre la cosa no implica que vos tengas derecho moral sobre nada. Y que vos tengas el material físicamente, como la pregunta que hizo tu compañera atrás, que vos tengas el cuadro en tu poder no significa que vos me podés autorizar o no a usarlo. Ahí está la extorsión. Digo, si yo necesito el cuadro y no tengo otra posibilidad que conseguirlo de él, tengo que pagarlo. A mí me pasa con museos, los museos extranjeros lo cobran caro. ¿Por qué? Porque ellos dicen, está bien, Rembrandt está en el dominio público, pero esta lámina que yo hice alta definición es mía. Que hay un temita controvertido, que es que alguien sacó esa lámina de alta definición, que es un fotógrafo. Que teóricamente, que uno podría decir, ¿tiene derecho sobre esa lámina de alta definición? Es discutible si los tiene o no los tiene. Para mí, opinión personal, no los tiene, porque lo que te dice la ley es que necesita un mínimo de originalidad a la hora. Y que vos me hayas sacado una fotocopia de buena calidad en un cuadro, no te hace autor de esa fotografía. ¿Pregunta por allá? ¿Había una? Sí, solamente un comentario sobre la cuestión de la obra. Cuando trabajamos con obra cinematográfica es bastante complicado. Digo, el problema siempre se despliega al menos en dos cuestiones y es... Uy, perdón, estoy medio nerviosa. Por un lado, vos pedís los derechos de autor a su director, productor, guionista, pero el problema del soporte, el problema de la copia es real y muchas veces un autor, un director no cuenta con su película y sí o sí uno tiene que recurrir a un archivo privado, público. Perfecto. Claro, si no tenés la copia y alguien te dice, si querés usar esta fotografía, me tenés que pagar y bueno, no te queda otra. Hola, en una película de animación trabajan muchos ilustradores y algunas imágenes no aparecen en la película, pueden aparecer en el documental de la película, pero otras imágenes sí, como fondos y cosas así. Ahí el derecho de autor de esos ilustradores, ¿cómo funcionaría? Es muy buena la pregunta. Todas muy buenas. Como yo te dije, una película de animación, la ley no la previó. Y debió haberlo hecho porque la primera película de animación, tengo entendido que es argentina y es anterior a la ley, bastante anterior a la ley. La primera película de animación de la historia fue argentina. Pero el legislador, cuando hizo la ley, no consideró importante decir quiénes son los autores de la obra de animación. La respuesta primera es que son director, guionista y productor, porque es lo más cercano que dice la ley. Como la ley no es clara, se resuelve por contrato. Yo sí participé en películas de animación y lo que se hace es pedirle al animador que ceda los derechos a la productora. En ese caso, el dueño de esas ilustraciones es la productora. Sí, puede ser que no haya sido así. Si uno es ilustrador, en ese caso, lo que tiene que pedirle, que yo he visto que se lo piden a la productora es, déjame mostrarlo en mi reel. O sea, está bien, la película de animación es tuya, pero yo vivo de esto y entonces yo voy a tener una página en internet que después que vos estrenes tu película, yo, para no perjudicarte a vos, productor, en su explotación, yo quiero poder en el futuro mostrar en mi reel qué cosas hice. ¿Se respondió un poco? Se resuelve por contrato, ante la duda, y nunca va a pasar de otra manera en una película profesional, en una publicidad profesional, en un programa de televisión profesional, en una película de animación profesional, es que nunca va a suceder, o no debería suceder,
Y sucede mucho en la práctica que no haya un contrato que determine quién es el dueño de algo. O sea, vos te contraté yo como ilustrador, tiene que haber un contrato. Si no hay un contrato que especifique eso, falló el productor o quien sea el responsable de hacer eso, por si son productores. Entonces, hemos visto que hay dos límites, el plazo y uso versus expresión. El plazo y idea versus expresión. Vamos al tercer límite, que es el uso legítimo. ¿Qué dice la ley? Es tan vieja la ley que no tiene mucha vuelta. Por el tema de los 2 minutos, si yo puedo usar 2 minutos, 3 minutos, nada. Dice, cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta 1000 palabras de obras literarias o científicas, u 8 compases en las musicales, y en todos los casos solo las partes del texto indispensables efecto. Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones, antologías y otras semejantes. ¿Qué significa esto escrito por un abogado? Vos solamente tenés derecho a usar legítimamente la obra de un tercero sin su autorización, porque sí, con su autorización puedes hacer lo que quieras, para hacer temas no comerciales, que son críticas, comentarios, etc., y tomando de la obra hasta 1000 palabras, pero solamente, o de la música hasta 8 compases, que no sé ni qué significa, pero solamente las partes indispensables para tu crítica. ¿Por qué? Porque hay casos judiciales para todo en Argentina, y a alguien se le ocurrió, bueno, si yo hago un libro de poemas, y cada poema tiene menos de 1000 palabras, necesito una autorización del autor. Levanta la mano el que dice que necesita autorización del autor. ¿Y el que dice que no necesita autorización del autor? Siempre necesita autorización del autor porque es para fines no comerciales. Vos podés publicar hasta 1000 palabras de un poema si vos querés criticarlo. Y si es el objeto, si vos querés hacer un libro de poemas para venderlo, no estás haciendo no estás criticándolo, estás haciendo una truchada. Ahora, hay casos americanos de esto. Y esta es una película que se llama Medianoche en París, de Woody Allen. ¿Qué pasó en esta película? Hay una escena que el protagonista, el señor rubio que no me acuerdo su nombre, Owen Wilson, cita una frase de un autor muy famoso que es William Faulkner. Y entonces demandan a la película los herederos de William Faulkner. ¿Qué dice la ley argentina? Resolvámoslo con la palabra estricta de la ley argentina. ¿Está permitido ese uso? Es una película comercial. A mí me parece que necesitas autorización. Por más que sea un fragmento que parece ridículo, pero yo quiero que piensen en los extremos ridículos porque cuando les toque. Porque si ustedes el día de mañana están haciendo una publicidad y se les ocurre que es lindísimo publicar un poema que diga algo de Neruda, aunque sea una frasecita y no molesta nada, total, mi primo abogado me dijo que hasta 2 minutos no hay problema, es un problema. Entonces hay que pensarlo. Después si lo hacen o no, está bárbaro, pero lo hacen con los ojos abiertos. No los puede sorprender. ¿Qué dice la Corte o el tribunal? Este tribunal duda mucho que algún mercado relevante haya sido dañado por el uso de la frase Medianoche en París. Este tribunal tampoco comprende por qué una alusión literaria de buen gusto y artística es motivo de un conflicto judicial y no de una celebración. El tribunal, en su apreciación tanto de William Faulkner como del homenaje rendido a aquel en la película de Woody Allen, supone que este último ciertamente ha contribuido positivamente al valor de mercado de la novela de William Faulkner citada, si es que ha tenido efecto alguno. Entonces el juez lo resuelve de 2 formas. En Estados Unidos sí existe el fair use, que es mucho más amplio que el nuestro, pero además lo resuelve con mucho sentido común que los jueces y los abogados muchas veces no tenemos, y dice, aplica un principio latín que dice, a la justicia no vengan a molestarla con asuntos menores. Si esto te ha dañado a vos como heredero de William Faulkner, ¿qué daño es? Primero dice, para mí no te dañó nada porque es un director ultra reconocidísimo que ha mencionado la novela que probablemente mucha gente no la conozca y lo ha hecho de manera positiva. Entonces, si para mí como juez
Eso lo que hizo es favorecerte. Ahora, si te perjudicó, es tan ínfimo, tan insignificante el valor, que no vale la pena de venir ni a la justicia a reclamarlo. Entonces cerró la causa. ¿Sí? Cuando uno rueda en la calle, por ejemplo, y se ven, no sé, se ve en el fondo, no sé, una publicidad o cosas sobre las cuales hay un autor. Eso pues es el caso de una ficción. Uno tiene que pedir permiso, tiene que pagar por ese uso. ¿Y qué pasa cuando es un documental y aparece gente en la vía pública? ¿Uno debería pedir permiso? ¿Cuál es el límite de eso? Gente en vía pública es tema de más adelante, pero lo voy a responder, pero lo pensemos que estamos hablando solamente ahora de uso de obra de un tercero dentro de la película o dentro de una publicidad, etc. La respuesta básica y sencilla es, acá hay un problema. O sea, si figura un cuadro en mi película, yo necesito autorización. Si figura un afiche, yo necesito autorización y yo debería tenerla. ¿Por qué debería tenerla? Porque yo debería tenerla para evitarme cualquier conflicto judicial. Si no la tengo, es un problema. Entonces, si vos sos productora, o director, o quien sea, o lo que le toque hacerla, por más que sea el más insignificante pinche de la producción, marcarle, yo fui a una clase de la DAC y me dijeron que esto puede ser un problema. Y después alguien tomará la decisión si se hace o no, porque hay muchas veces que dicen, ¿sabes qué? Al director le encantó cómo quedó la escena, y lo vamos a dejar así. Y nos comemos el reclamo. Pero si vos podés evitarlo, ¿para qué vas a ir a un juicio? O sea, si te es indiferente cambiar ese cuadro porque no te significa nada por un póster que sí tenés derecho, por algo que creó el Departamento de Arte. Yo he visto películas donde el Departamento de Arte creó una obra, ¿viste? De 15 por 15 metros cuadrados, 15 por 15 para poner de fondo una película para no tener problemas. Entonces, si vos podés evitarlo, lo evitás. Si vos no querés evitarlo, porque, bueno, hacelo con ojos abiertos. Pero en principio necesitas autorización. Caso muy particular es qué pasa cuando una obra es escultura, pinturas, grafitis o edificios. Hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires que dice que el paisaje urbano pertenece a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces vos podrías teóricamente filmar, pero si vos vas a Estados Unidos, sobre todo, muchos edificios característicos te piden autorización para pasarlo. El Cábana es un edificio característico y probablemente alguien, yo no conozco el caso en particular y tampoco conozco las circunstancias, diga que tiene los derechos. A mí, en eso, yo opino que están equivocados, porque para mí el derecho del arquitecto, que sí tiene un derecho intelectual, es sobre el plano. Entonces vos no podrías hacer un nuevo Cábana, pero no me parece que vos no puedas fotografiar el Cábana. Y en todo caso, el derecho es del arquitecto, no del consorcio ni nada. Si ellos te alegan que son los dueños, deberían tener una sesión del arquitecto. Por lo menos con la sesión del arquitecto, yo diría, bueno, pensaría si no la pago o no. Pero nunca, si me dicen no, porque yo soy el dueño del edificio, ustedes ya saben la respuesta, que seas el dueño no significa nada. En el caso del reclamo de Faulkner, tenía lugar en principio porque los herederos estaban en el lapso del tiempo de estos 60 o los más años que tenga la legislación americana. Buena pregunta, porque obviamente si fuera William Shakespeare no hay ningún problema, porque ya se murió hace muchos años. Faulkner no sé cuándo se murió, pero evidentemente fue hace menos de 70 años. O el lapso que sea americano. Vamos a un caso argentino, porque yo les dije que la ley argentina es retaxativa y que no hay ningún lugar a dudas, y entonces que si vos usás un segundo de una película en tu película, estás muerto. De hecho, si se fijan, si la leen así como leguleyo, bien de abogado, y te preguntan, volvemos al artículo, perdón que hice algo mal acá. ¿Qué hice? Perfecto, no hice nada malo. Si volvemos al artículo vamos por levantar la mano. En los términos estrictos de este artículo, ¿uno podría hacer una crítica a una película en Telefe Noticias? Los términos, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que no?
leyendo este artículo, este es el único artículo que habla de derecho de uso de una obra de un tercero en una obra propia. En base a este artículo, ustedes pueden en Telefe Noticias criticar una película y al criticarla mostrar cierta escena del tráiler, etcétera. ¿Quiénes dicen que sí se puede? ¿Quién dice que no se puede? Los que dicen que no se puede, ganaron. Y los que dijeron, ni levantaron la mano ni una ni otra vez, son unos tibios. Levanten la mano. Están siendo todos filmados y después el que levantó la mano en sí está desaprobado. ¿No? Mentira. No, es verdad, porque la ley es tan estricta, tan literal y tan terminante. Y yo he dicho que cualquier derecho que tenga el autor, los que no hay excepción de la ley es del autor. Y la única excepción acá dice que no dice película, alguien dijo ahí, no dice película, entonces no podría. Perdón. ¿Por qué no hay? Porque en realidad, viendo los casos que presentás, se podrían hacer demandas a cada segundo, porque me parece que hay 1.000.000 de cosas no regularizadas. En el caso de, por ejemplo, cuando se muestran imágenes o la crítica publica fotos, ¿eso qué es? Que sería como el caso de Faulkner en Medianoche en París, que en realidad estás promocionando la película y por eso no se hace un juicio. Acá hay otra pregunta, perdón. El micrófono, sin micrófono no hay pregunta. La pregunta es, ¿lo que se muestra son partes de la película o es una pieza de publicidad? No, es buena pregunta. Porque a lo mejor yo hice una pieza específica para eso. Es buena pregunta porque yo estoy llevando al ejemplo absurdo. Si yo soy Telefe Noticias y viene tu productor y me dice, che, señor productor, el jueves estreno mi película, acá tenés el tráiler. Es otra categoría. No hay un contrato por escrito, pero obviamente alguien me está autorizando a mí porque me dio el tráiler y entonces ahí te responde también tu pregunta, un mínimo de sentido común y también de buena fe. Digo, si vos sos la productora del noticiario y recibí de mi parte el tráiler de la película y lo pasás, yo después no puedo venir a demandarte diciéndote, che, está sin autorización. No, vos me mandaste el tráiler. Pero no necesariamente alguien me mandó el tráiler, porque vos no necesitas, en la práctica no debe ocurrir. Yo hablo de lo que quiero en mi programa de televisión. Y entonces sí, debería haber 10 millones de demandas diarias. ¿Por qué no las hay? Vamos al caso argentino. Los jueces y los abogados tenemos poco sentido común, pero hay veces que los jueces y los abogados tienen sentido común. Y este es un caso que se llama caso Gebel, y primero voy a contar de qué se trata. Alguien hace un documento... Perdón, hay una pregunta allá. Una pregunta en Laura Virtual. Acá me pregunta José Luis Mastro Lorenzo si... La pregunta es, el diario del Che en Bolivia no fue publicado haciendo mención a derechos. ¿Cómo puedo quedarme tranquilo para averiguarlo? ¿Cómo puedo averiguarlo para quedarme tranquilo? Bueno, el diario El Che en Bolivia, me imagino que ha sido escrito por el Che Guevara. Che Guevara, no sé muy bien sus datos biográficos, pero me imagino que murió hace menos de 70 años. Entonces, igual la pregunta va a otra, pero quiero que la pensemos todo en voz alta. Entonces, como asumimos que murió hace menos de 70 años, está en el dominio privado. Entonces, lo que pregunta por el aula virtual es una pregunta muy inteligente, porque es la pregunta práctica. Ella no dice que no sabe si tiene un autor o no. Sí, sabe que tiene un autor, pero no sabe cómo hacer para encontrarlo. Entonces, ¿cómo se le ocurre a ustedes? Lo voy a hacer yo, porque si no tengo que hacer con micrófono, pero la respuesta más fácil es o por dónde empieza uno e indagar quién tiene los derechos sobre esa obra. Exacto. Lo primero que hace uno es, si el libro está editado y una edición reciente, llama a la editorial y dice, che, ¿con quién firmaste el contrato de edición? Con fulanito Guevara, Lynch. Perfecto, ese es el heredero y voy a hablar con él. Obviamente cuando yo voy a hacer una película sobre eso, primero, perdón, necesito la autorización del Che Guevara por mano levantada de vuelta. Para filmar el diario Che en Bolivia, necesito la autorización de los herederos del Che Guevara. Los que dicen que sí, levanten la mano. Los que dicen que no, levanten la mano. Hay gente que no levanta la mano, ¿los vamos a identificar? ¿Qué es el diario del Che en Bolivia? Es historia, hechos reales. Entonces, como obra intelectual, no necesito autorización. Después vamos a ver si necesito autorización por uso de imagen de persona, etc. Entonces, yo no necesitaría la autorización, la pediría igual, por muchas razones. Y por las razones que comenté, es más barato pedirlo que no.
Imaginémonos, para completar la pregunta, que fuera Harry Potter y no el diario del Che en Bolivia. Entonces una obra de ficción. Entonces hago el mismo rastrillaje y no es Harry Potter, es Diario de la Guerra de un Cerdo de Adolfo Bioy Casares. Un libro que está en el dominio privado y cuyo autor murió. Entonces empiezo a indagar de vuelta, empiezo por la editorial y le digo, che, editorial, ¿con quién firmaste el contrato? Con fulanito Bioy Casares. Bárbaro. Voy a hablar con fulanito Bioy Casares y le voy a preguntar, che, probame que vos sos el dueño de estos derechos. Que es una tarea muy importante que hay que hacer, porque no necesariamente la editorial lo hizo, y cuando uno, como no está firmando con el autor, porque el autor está muerto, tiene que tener muchísimo cuidado con esto. Del mismo modo, uno debería pedir el contrato con la editorial, porque puede ser que lo haya cedido. Uno tiene que hacer en esto algo que los americanos se llama el chain of title, que es la cadena de derechos. Que cuando uno vende la película afuera, le preguntan, hay un error hay un seguro especial que se llama errores y omisiones, que no lo tienen todas las películas argentinas, la deberían tener, que es un seguro cuando vos metiste la pata. Y todos estos temas que estamos hablando en esta clase son los que cubre un seguro de error y omisión. Hay personas reales, estás usando el derecho de un tercero, tu abogado leyó el guión de la película, hay injurias a terceros, todas esas cosas, vos llenás un formulario y pagás. Y después, si vos hiciste todo tu trabajo bien, etcétera, y alguien te demanda, el seguro sale a cubrirte. Hay distribuidores de películas extranjeras que no te distribuyen una película si vos no compraste un seguro de error y omisión, que es un seguro caro. Pero para poder sacarlo, porque obviamente como vas a hacer una declaración jurada, te preguntan, por ejemplo, ¿tenés todos los derechos? ¿Hay personas vivas en la película? ¿O hay personas que se podrían razonablemente sentirse identificadas con esas personas, con tu personaje? ¿Sí o no? Si pones no y era sí, estás faltándole a la verdad en una declaración jurada y se te cae el seguro. Si contestas no, te van a preguntar por qué y tal vez no te lo dan. Entonces, hay que hacerlo. Sí. ¿10 minutos? Perfecto. Vamos a hacer el caso argentino. Entonces, volvemos al caso argentino, que les dije que a veces los jueces tienen sentido común. Es un documental de Carlos Monzón, y en un programa de televisión se habla de la vida de Carlos Monzón o se habla de la película, y hay fragmentos de la película. ¿Qué dice la ley argentina? Por aclamación popular, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? No. Vamos al caso judicial. Caso Goebbels se llama, porque una causa penal. La obra cinematográfica exhibida tiene una duración de 93 minutos y fue puesta al aire en el programa Punto Doc por escasos 16 segundos. O sea, hay un documental que dura 93 minutos y en el programa de televisión se usó 16 segundos. Es claro que en tan corto tiempo no puede transmitirse la parte sustancial del film y tal actividad solo puede encuadrarse en las previsiones del artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual. Contrariamente a lo sostenido por la querella, la norma citada se refiere a todas las obras intelectuales. No existe elemento de prueba alguno que indique que la explotación comercial de la obra citada haya sido afectada. El juez argentino, esta sentencia es mucho más anterior a la... resuelve igual que el juez americano. Como primer punto, hace un poco de interpretación jurídica medio rara, porque la ley no dice que se aplica a películas, pero él dice indudablemente ese artículo se aplica a las películas, porque el juez es el último intérprete de la ley. Y sostiene que una ley tan vieja, que no ha previsto ni los programas de televisión en vivo, ni nada de eso, se estaba refiriendo a esto. Y en el último punto, hace algo que es muy interesante, y por eso lo subrayo, que llega a la misma conclusión que el juez americano. No hay una explotación de la obra comercial de la obra citada. A vos no te afectó en nada. A vos, dueño de la película, el hecho de que ya pasó 16 segundos de tu película en un programa de televisión, si tuvo algún efecto fue positivo. Y si tuvo algún efecto negativo, es tan mínimo ese efecto negativo que ni siquiera vamos a castigar a nadie por esto. Y falló en contra. Micrófono. ¿Qué tal? Si en un documental yo quisiera comparar a dos bandas de rock, una argentina, tema central del documental, con la cual sí cuenta autorización,
con otra americana con la cual no tengo contacto y no tengo autorización. En base a este caso, ¿podría poner algunos escasos segundos de un videoclip de esa banda americana? Sí, pero en base a este caso, lo que tenés que tener en cuenta es que siempre estás en riesgo de un reclamo. Eso es número uno. A eso se agrega un nuevo problema hoy en día, pero vamos al caso número. Tu problema es que sí, hay un problema y los documentales en general lo tienen, porque los documentales muchos se basan en obras de terceros, videoclip, vos querés un documental lo que sea y necesitas fotografía de época, video de la época, grabación de la época, todo de la época, música de la época, etcétera, y todos esos tienen derechos. Y es tan problemático el problema ese en todo el mundo que es muy difícil que un documental se pueda explotar comercialmente por esa circunstancia. Porque vos podés hacer un documental y mostrarlo acá en la DAC y no va a haber problema porque no sale de acá, pero no lo podés, es poco probable que lo puedas mostrar por televisión, es poco probable que lo puedas vender a Netflix por esa circunstancia. Porque hay todo un estudio de cadena de derechos que cuesta mucha plata, que se hace en las películas de largometraje, donde es sencillo, porque yo tengo el guionista, tengo el director, tengo no sé quién, y en un documental es muy complicado. Y es muy complicado y cuesta plata, porque la forma de evitarte esto es comprar la imagen en un archivo que cuenta con esos derechos o dice tenerlo esos derechos y cuesta mucha plata. Sacarlo de internet es problemático. Entonces, sí, vos podrías defenderte en un juicio con este caso, pero el drama es tener que llegar a un juicio cuando vos tenés un documental, porque un juicio es mucha plata. Y un juicio puede ser que a vos te lleguen a parar la película antes de exhibirla. Entonces, idealmente, y el objeto de esta clase es tratar de evitar, que en tu caso no lo puedes evitar porque es como que de lleno de conflicto, pero sí cuando decía acá tu compañera, bueno, si yo saco el cuadro este del fondo, me evito un problema y no lo necesito. ¿Entendiste la respuesta? O sea, sí, el caso este te ayuda, pero es un problema. Tenés que defenderte en base a un precedente judicial, es un problema. Dentro de 2 sábados va a haber una clase, un seminario especializado en tema de footage con Laura Tusi, que tenemos acá presente, que es una de las mayores expertas en el país sobre el tema. Te hago una consulta con respecto a este caso. Perdón, el sábado que viene. Sí. En este caso es una obra exhibida, pero en un programa de televisión. ¿Este precedente sienta para la televisión o se extiende también al cine? Es muy buena pregunta. Los casos judiciales resuelven siempre en temas concretos. De hecho, el único caso que resolvió este caso es el caso Goebbels. Y no resolvió ningún otro caso. ¿No extiende jurisprudencia esto? Sí, porque vos lo que termina pasando en jurisprudencia es que un caso, cuando es replicado por otros casos, llega a formar una convicción jurídica, si querés. Entonces, si esta fuera una sentencia de Corte Suprema, que ya hemos visto en estos últimos días que tampoco vale tanto, un caso de Corte Suprema sí te fija, porque los jueces de los tribunales inferiores tienen que someterse a esa decisión de la Corte, te guste o no te guste. Pero, pero eso es, si querés, la respuesta del leguleyo de abogaducho. La respuesta correcta es que sí crea un precedente, porque si vos lo haces en un videojuego o lo haces en una película, te podés decir, che, una película en definitiva es lo mismo que un videojuego, un programa de televisión, y entonces debería ser el precedente válido. De hecho, frente a tu consulta, lo que más nos gustaría que suceda es que haya más casos judiciales para que haya como una línea de opinión. Porque este es uno, pero debería haber muchos. ¿Alguna otra pregunta o paramos acá un minuto?